Mañana de viernes, ya a punto de concluir la semana, pero no sin antes dejarlo que se vaya con las recomendaciones de las lecturas recomendadas por parte de nuestro director editorial, Raúl Frías, quien hace este repaso de columnas y comentarios en los medios a nivel nacional. ¿Cómo está, Raúl? Muy buen día. Hola Paco, ¿cómo estás? Quiero saludarte, muy buenos días, es viernes como ya dices y bueno, hay columnas, pero ahorita estamos hablando de las vacunas y de la pandemia y hay una columna que hoy toca el tema de lamentablemente este gran precio que hemos pagado los mexicanos por el tema de la pandemia. Oficialmente son 196,000 personas que han perdido la vida, que es un mundo, Paco, un mundo de personas. Hoy todos conocemos a alguien que lamentablemente perdió la vida, un ser querido, un familiar, un vecino, un amigo. La verdad es que ha sido una tragedia, pero hay una columna que concretamente en el periódico Universal de Penilei Ramírez, ¿sí?, donde habla de este exceso de muertes, donde hay que multiplicar estos 196,000 por el 2.7, sí, que es el exceso que reconoce incluso la autoridad y que nos podría llevar a esta tragedia gigantesca, una verdadera tragedia en México de 500,000 personas que perdieron la vida, Paco. Esto es algo muy lamentable ahorita hablando de este tema de la pandemia. Hoy también el tema de las vacunas, como ya lo mencionabas. Bueno, hoy Raimundo Rivapalacio en su columna del periódico El Financiero habla, bueno, vacunas por portarse bien, y habla de lo que se publicó en los Estados Unidos, de que este préstamo de 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca que nos van a prestar los estadounidenses, sí, a México para luego regresárselos, según dijo hoy el canciller, pero también el otro elemento, el elemento de la migración, portarse bien con el tema de la migración, y parece que esa va a ser el tono de esta relación con el presidente Biden y básicamente los Estados Unidos con nuestro país y el presidente López Obrador. Cambiando de tema, una buena columna que analiza, Paco, esta tragedia que nos ha venido ocurriendo en México también. Y hablo del crimen organizado, hablo del narcotráfico, hablo de la emboscada a estos policías del Estado de México. Ayer 13 personas perdieron la vida emboscados por un grupo criminal que los emboscó allá en el Estado de México. Y él recomiendo la columna hoy, dos de hecho, pero la de el portal Sin Embargo de Ricardo Ravelo, ¿sí?, donde dice y hace por llamarlo, un mapa criminal del país. El narco del mapa criminal titula su columna Ricardo Ravelo, y donde habla, bueno, cómo los grupos criminales en los últimos 10 años, los cárteles del crimen, han venido incrementando sus actividades, ¿sí? Se han hecho verdaderas empresas. Antes era una actividad que se realizaba, digamos, por abajo de la mesa. Hoy la hacen a la vista de todo mundo. Se han extendido los negocios no solamente del tráfico de drogas, sino también han entrado a otro tipo de delitos como el huachicol, como el secuestro, la extorsión y todo esto, que es una verdadera tragedia para nuestro país. A propósito de lo que dijo hace unos días el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, donde habla de que el 35% del territorio mexicano está pues descontrolado, es decir, el gobierno no tiene control y los grupos criminales tienen el control del 35% del país. Lo sabemos bien quienes vivimos en el interior del país, ¿sí? Sabemos bien de qué estamos hablando. Las personas que viven en Colima, en Nayarit, en Guadalajara, en Jalisco, los que viven en Tamaulipas, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Caramba, pues la verdad es que sabemos de qué se está hablando. Por eso me parece interesante esta columna de Ricardo Ravelo en el portal Sin Embargo. Y termino con otra que también me parece que tiene mucha razón, lo que dice Alejandro Ope hoy en su columna del periódico El Universal. Dice: siguen matando policías. Y esto nos lleva a una reflexión, ¿sí? Las muertes de policías exacerban el temor de la sociedad, pero también se incrementa ese sentimiento de inseguridad, esa percepción de inseguridad. Pero también dice algo Alejandro Ope, que coincido completamente con él en este sentido. Matar a un policía en México no nos indigna, no indigna a la sociedad, no indigna a la sociedad, que debería de
tener una manifestación clara, porque hay un divorcio entre los policías y la sociedad. Sí queremos que nos cuiden, pero cuando ocurren tragedias como las que han venido sucediendo ya en varias partes del país, donde muere un policía, sí, hay poca empatía social a favor de estos policías y de sus familias, porque un policía tiene hijos, tiene esposa, tiene familia, y son niños, son familias que quedan también cercenadas por esto del crimen organizado. Así es que una columna que recomiendo para pensar un poco, para reflexionar sobre esta relación que tenemos con los policías, que les exigimos seguridad a la sociedad, pero que la sociedad somos poco empáticos cuando suceden este tipo de tragedias. Paco, con eso termino algunos de los comentarios, algunas de las columnas importantes, deseando que nuestra audiencia tenga un buen fin de semana, empezando desde luego este viernes, que se siga informando hoy en Mega Noticias, porque hoy estaremos haciendo una radiografía política de cómo se están preparando estas jornadas de elección para el 6 de junio y cómo van, organizándose los partidos políticos para presentarnos, esperemos, a los mejores hombres y las mejores mujeres, querido Paco, ya estamos viendo.